Los obispos del País Vasco y de Navarra hemos escrito recientemente, se publicó el día de Pentecostés una carta pastoral titulada «Me enseñarás el camino de la vida». Es del Salmo 15, en torno a los desafíos contemporáneos de la educación. Y esta charla que yo desarrollo, Educar desde el corazón de Cristo, no pretende ser un resumen de la carta pastoral, obviamente no es esa mi pretensión, pero sí que me inspiro en algunas cosas concretas de esa carta pastoral e intentar extraer, ¿no?, unas claves de cómo es la educación desde el corazón de Cristo. ¿Cómo educar desde ese corazón de Jesús? En primer lugar, quisiera hablar de la pedagogía de Jesús. Sí, Jesús es el paradigma de la educación, del educador. Quizás no hemos pensado nunca en eso. Cuando decimos que Jesús es la revelación del Padre, generalmente solemos pensar Jesús como revelación del Padre en el sentido de que Él nos transmite los contenidos de la revelación. Todo lo que ha oído al Padre nos lo ha comunicado a nosotros. Entonces, por revelación, solemos suponer que es meramente, la revelación es lo que Jesús ha oído al Padre, el contenido de la revelación. Y eso es verdad. Pero Jesús también es revelador, no solo cuando nos transmite lo que el Padre le ha dicho, sino en la forma en la que lo dice, la forma en la que Jesús habla, esa pedagogía suya, esa manera de expresarse, es también reveladora. Sí, su forma de hablar con los demás, su forma de ver la realidad, de relacionarse con nosotros, su pedagogía es una auténtica revelación. Es decir, que Jesús no solo nos revela el qué, sino también el cómo hablar, el cómo relacionarse con nosotros, el cómo hacer apostolado. Es un auténtico pedagogo, el cómo educar a los niños. Jesús nos enseña en el Evangelio, si lo leemos atentamente, cómo educar a los niños, cómo educarnos todos nosotros. De hecho, es interesante hacer un retrato de esa pedagogía de Jesús en los Evangelios, en esa maravilla, repito, que llamamos los Evangelios, y ver cómo en ellos Jesús utilizó, por ejemplo, las parábolas, la parábola del buen samaritano, la del pobre Lázaro. Jesús era un auténtico pedagogo en la utilización de las parábolas, en las acciones simbólicas que él hacía, por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo o el lavatorio de los pies. Jesús hacía acciones simbólicas que tenían una gran pedagogía. O, por ejemplo, Jesús sacaba lecciones de los acontecimientos. Estando sentado enfrente del arca del templo, veían cómo mucha gente echaba limosna. Aquella anciana echó esa limosna y sacó Jesús una conclusión. O la utilización de los proverbios. Jesús utiliza proverbios, por ejemplo, que dice en Juan 4:37, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es quien cosecha. O las paradojas, por ejemplo, la de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. O las hipérboles, si tu ojo te hace caer, sácatelo. O las similitudes o las alegorías. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? ¿A qué lo compararé? A un grano de mostaza. Hasta el sentido del humor también. Hay sentido del humor por parte de Jesús en el Evangelio, cuando dice: déjame sacar la brizna de tu ojo, pero primero sácate la viga del tuyo. El Evangelio está lleno de expresiones que son propias de alguien
que es el paradigma de la educación, de saber educar a los demás, de saber no solo decir cosas verdaderas y hermosas, sino decirlas de una manera muy pedagógica, muy adecuada. Por ejemplo, las preguntas que Jesús hace en los evangelios. Están los evangelios llenos de preguntas con gran pedagogía. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedagogía también la de Jesús, no solo en las formas de hablar, sino en los acentos que hace. Por ejemplo, un detalle de la pedagogía de Jesús. Jesús, antes de dirigir su palabra a quienes vayan a escucharle, primero ha orado por ellos al Padre. Sí, lo vemos en determinados momentos del Evangelio. Antes de hablar a los hombres de Dios, primero Jesús ha hablado a Dios de los hombres. Forma parte de su pedagogía. O Jesús tiene una pedagogía también, digamos, de la gratitud o del agradecimiento. Enseña a ser agradecido, sensible. Es una auténtica enseñanza la de Jesús. Educar es hacer caer en cuenta de que estamos rodeados de los dones de Dios y que tenemos que ser agradecidos. También Jesús es el gran pedagogo de la humildad y de la sencillez, cuando pone en medio a un niño y dice: el que no tenga este corazón de niño tendrá que aprender de él. Si no sois como ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús es el paradigma de la pedagogía, y su pedagogía tiene una clave. La pedagogía de Jesús tiene la siguiente clave. Él intenta educar desde dentro hacia afuera, primero cambiando el corazón y luego, después de haber cambiado el corazón, transformando las obras. Él llama la atención sobre una falsa pedagogía, que es la que cuida de las obras externas, pero en realidad no ha conseguido cambiar el corazón. Se dice que la pedagogía de Jesús es más centrífuga que centrípeta, es decir, comienza cambiando el corazón en la conversión y desde ahí se transforman las obras exteriores. Jesús no comienza de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es la clave de la pedagogía de Jesús. Todavía diría que hay una clave mayor, que es el hecho de que Jesús no solo es pedagogo, sino que Él es el modelo a imitar. Es el modelo a imitar. Solo Él puede decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque Jesús no solo tiene la pedagogía, sino que es el modelo de quien tenemos que aprender. Estamos llamados a ser un nuevo Cristo, un nuevo Jesús para la vida del mundo. Y este mundo, nuestra cultura actual, necesita modelos de identificación, y ese es Jesús, el único a quien podemos imitar, a quien podemos seguir, sin riesgo ninguno de despersonalizarnos o sin riesgo alguno de idolatría, porque es el verdadero Dios. Pues bien, siendo Jesús el gran pedagogo, voy a intentar desarrollar 5 claves del reto educativo desde el corazón de Jesús, que son las siguientes. La primera clave del reto educativo es el equilibrio afectivo, importantísimo para poder educar. El equilibrio afectivo de la persona a la que dirigimos una educación. Por ejemplo, ¿alguien se atrevería a hacer una estadística sobre la incidencia del fracaso matrimonial en el fracaso escolar de los niños? Seguro que habrá una incidencia grandísima. Sin un equilibrio afectivo es imposible la educación, muy difícil la educación.
El equilibrio afectivo solo puede alcanzarse desde la experiencia de ser amado incondicionalmente y de forma estable. Y hay que decir que hoy en día se habla mucho de la emergencia educativa, del fracaso educativo. Sale el informe PISA y se dice cómo España pues está en el ranking de los parámetros de la educación en no muy buena posición y que hay un fracaso educativo, y es verdad, emergencia educativa, pero quizás pocos se dan cuenta que detrás de esa emergencia educativa se esconde una emergencia afectiva. Si no hay un equilibrio afectivo, la educación es imposible, es pedirle peras al olmo. Solo cuando tenemos la firme convicción de un amor incondicional, de que somos amados, de que pisamos un suelo firme en el amor de la familia, solamente así es cuando uno puede dar lo mejor de sí mismo y puede sacrificarse, solamente así. Nuestras heridas afectivas pueden estar haciendo imposible recibir muchos contenidos educativos, cosas buenas que se nos dicen, pero que hay una herida de fondo que no permite recibirlas. Y fijaros bien, las heridas afectivas solo las puede curar el corazón de Cristo. Solo las puede curar el corazón de Cristo. Porque el corazón humano, el corazón del hombre, no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Nuestro corazón no es de quien lo ha roto. Tenemos el corazón roto por muchas personas que nos han fallado. Pero tu corazón no es de quien lo rompió. Tu corazón es de quien lo ha reparado, que es el corazón de Jesús. Por eso es básico, ¿no?, alcanzar ese equilibrio afectivo para que la educación sea posible. Afianzarnos en la conciencia de que somos amados por Jesús. ¿Es que puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? ¿Es que puede llegar a ocurrir eso? Pues aunque tal cosa ocurriese, que a veces ocurre, yo nunca me olvidaré de ti. Ese versículo de Isaías es el que tiene que fundar la educación, porque posibilita el equilibrio afectivo. Segundo lugar, la segunda clave. La segunda clave del reto educativo es el deseo de conocer, la inquietud intelectual propia de quien cree en una verdad objetiva. Una verdad objetiva que está buscando, porque el relativismo de nuestra cultura es antagónico a la vocación educadora. El relativismo es lo antagónico a la educación. Educar desde el relativismo es como pretender enseñarle a alguien a nadar en una piscina sin agua. Eso no es posible. Si no hay agua, ¿cómo va a aprender a nadar? Si no hay verdad, ¿cómo le vamos a educar si no hay verdad, si todo es relativo? Por eso, digamos que la inquietud intelectual, el deseo de saber, solamente tiene sentido cuando creemos en la existencia de una verdad objetiva. El relativismo hace imposible la filosofía, la ética, en definitiva, la educación, aquella poesía de Campoamor que dice, ¿no?, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Esa poesía parece como si fuese un poco el paradigma del relativismo. El relativismo es como si fuese una especie, es parecido al SIDA en el terreno intelectual y moral. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Es una especie de inmunodeficiencia mortal para la inteligencia y para la conducta. Es como si el relativismo nos quitase a nosotros el deseo de saber, el deseo de conocer. Y ojo,
ojo, porque ese relativismo que invade mucho nuestra cultura puede tener que ver mucho con las heridas afectivas a las que me he referido antes. Sí, el relativismo a veces nace de una especie de hipertrofia sentimental del yo. Cuando alguien es un narcisista, cuando solo piensa en sí mismo, cuando en el fondo tiene un profundo desequilibrio afectivo, es muy fácil que termine por formular un relativismo. Y el narcisismo y el relativismo hacen una pareja perfecta que tiende a ser indisoluble, el relativismo y el narcisismo. Una pareja que parece indisoluble. Ese relativismo que se traduce en todo vale, y que hiere mucho a las personas, les impide crecer. Ojo, porque a veces el relativismo utiliza disfraces. Hoy en día el relativismo utiliza disfraces para pasar desapercibido, y un disfraz del relativismo suele ser la tolerancia. Ojo, porque a veces el relativismo incluso se disfraza de misericordia y no lo es relativismo disfrazado de misericordia, fijaros bien. Y la trampa de nuestra cultura ha sido hacernos creer que el pluralismo, que tanto se invoca, ¿no?, la democracia, equivale al relativismo, y no es lo mismo, no es lo mismo. Y a veces incluso se califica de proselitismo al simple espíritu misionero. Y es una deformación de la realidad. Pues bien, Jesús, en el Evangelio, el corazón de Jesús es el antídoto del relativismo. Jesús es el quien cree en la verdad, quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Os habéis fijado cuántas veces dice Jesús en el Evangelio: en verdad os digo? Jesús es un enamorado de la verdad. Él dice: he venido para dar testimonio de la verdad. Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando Pilato le dice: ¿y qué es la verdad?, Jesús permanece en silencio, testimoniando que la verdad es una persona, es Él. Por eso, fijaros, el segundo reto de la educación es creer en la verdad y educar en la capacidad de conocerla, de crecer en ese deseo de ir conociendo una verdad que en el fondo no la conoceremos plenamente hasta que no nos unamos con Dios, porque Dios es la verdad absoluta. Y nos ha hecho con capacidad de conocerle, hambrientos de Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y estamos hambrientos de verdad, hambrientos de la verdad que es Dios. Por lo tanto, la primera clave de la educación, he dicho, el equilibrio afectivo. El tener la conciencia de ser amado incondicionalmente, lo cual da una gran estabilidad interior. El segundo, creer en la verdad y tener deseo de conocerla. La tercera clave para la educación es la fortaleza interior, capaz de sufrir frustraciones sin venirse abajo, capaz de afrontar problemas sin ser vulnerable ante ellos, ¿no? Porque un drama de nuestra generación, de las nuevas generaciones, y no hay tanta diferencia hoy en día entre las generaciones, un drama del nuevo momento cultural es que somos muy vulnerables, somos muy blandos. Cualquier problema nos hunde. Y es muy importante la fortaleza, porque las metas no suelen alcanzarse inmediatamente y sin problemas, sin cruces. Las metas suelen tener un recorrido largo. Y gana el que persevera. Triunfa el que aguanta, el que tiene perseverancia. Luego la fortaleza interior es importantísima. Y un drama es, de nuestra nueva cultura,
es la debilidad interior. ¿Qué debilidad tenemos, no? Comparando muchas veces con la fortaleza de nuestros mayores. Entonces a mí me llama profundamente la atención, ¿no? Comparar la debilidad de las nuevas generaciones con la fortaleza que han tenido nuestros padres. Es una diferencia pasmosa. Quizás porque hemos crecido en un ambiente en que todo se nos ha dado hecho. Creo que es importante distinguir entre tener fuerza y tener fortaleza. Hay gente que tiene fuerza pero no tiene fortaleza. Se requiere más fortaleza para ser manso que para ser un osado. Se precisa más fortaleza para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. Ojo, que a veces los hombres, los varones, solemos tener más fuerza física que las mujeres. Ahora, ¿tenemos más fortaleza? Por ejemplo, los hombres, hay un índice de suicidio muy superior en los hombres que en las mujeres, lo cual quiere decir que tienes menos fortaleza, tienes menos capacidad de aguantar las contrariedades de la vida. Una cosa es tener fuerza y otra cosa es tener fortaleza, fortaleza interior, para poder sobrellevar tantos reveses de la vida, ¿no? Recuerdo una cita de nuestro Papa emérito Benedicto XVI que nos dirigió a los obispos. Yo entonces ya era obispo y no lo olvidaré nunca, ¿no? Decía: el obispo ha de ser valeroso y ese valor o fuerza no consiste en golpear, sino en dejarse golpear y enfrentarse a los criterios y opiniones dominantes, en tener fortaleza y no saber remar en contra de corriente y no venirse abajo. Y eso se aplica a todas nuestras vidas, ¿no? La mayor muestra de fortaleza es la paciencia. La paciencia con uno mismo y con los demás, pero con uno mismo lo primero, ¿eh? Educar en la fortaleza es educar en la paciencia. Y la paciencia es hija de la esperanza y madre de la perseverancia. Pero sin embargo, fijaros que estamos en una cultura en la que nos hemos acostumbrado a alcanzar todos nuestros caprichos inmediatamente. Eso que veo, eso que quiero. Y enseguida satisfacer mis deseos. Y no tener perseverancia. Y no tener fortaleza. Y eso es un drama para la educación. Un drama. Pues bien, el corazón de Jesús nos educa en la fortaleza interior. Jesús no se bajó de la cruz, como decía nuestro querido San Juan Pablo II. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseña que es abrazar la cruz, nos enseña que es tener la fidelidad al santo clavo. Yo recuerdo que nuestro director espiritual en el seminario nos decía eso: tenéis que tener devoción al santo clavo, nos decía, ¿eh? Pues ya te puedes imaginar qué significa eso, ¿no? Diciendo, aquí hay que saber, devoción al santo clavo. Decía, si tú has tomado la decisión de hacer una hora de estudio, bueno, pues lo ofreces al Señor, ¿no? Y pones ahí el reloj y haces la ofrenda y entonces, pues, devoción al santo clavo. No me voy a levantar hasta que no pase la hora. Y San Ignacio de Loyola decía que si cuando te habías comprometido a hacer una hora de oración, si cuando faltaban 5 minutos te entraban ya tentaciones de que por 5 minutos ya lo dejo, dice San Ignacio, haz 5 minutos más, hora y 5 minutos. Vas a ver que pronto se te quita, ¿no?, la tentación de... La fortaleza interior hay que labrarla. Y sin ella no hay educación. Jesús habla de aprender a negarnos a nosotros mismos. El que busque su vida la perderá. Y recordad una cosa, que la fortaleza es un don del Espíritu Santo, uno de los 7 dones, el don de fortaleza.
Luego tiene que ser pedido al mismo tiempo que tiene que ser procurado, las dos cosas, pedido y procurado. Por eso educar bien es educar en la fortaleza interior. Y a veces es un auténtico drama el que se maleduca, se malcría en nuestros días, pues porque todo es dar caprichos, complacer y dar caprichos, y de alguna manera estamos, y no digamos nada, pues cuando existen problemas y estamos comprando el cariño de los niños, facilitándoles todos sus caprichos. La cuarta clave es la de la educación en una libertad anclada en la verdad, o dicho de otro modo, el equilibrio entre libertad y disciplina. Un tema importantísimo para la educación. El equilibrio entre libertad y disciplina. Existe una tremenda crisis del sentido de la autoridad, y educar sin sentido de la autoridad es imposible. Nuestra cultura ha matado la figura del padre en gran medida. Ha matado la figura del padre dando a luz una libertad desnortada, como un libertinaje, ¿no?, que es una especie de libertad autorreferencial, al tiempo como una libertad huérfana. Un ejemplo superlativo de esto en nuestros días es ya esto llevado a su última potencia, ¿no?, es el tema de la ideología de género, cuando se tiende a decir que el ser humano tiene libertad pero no tiene naturaleza. Soy libre para elegir mi naturaleza, quién soy yo. O sea, soy libertad sin verdad. Y el problema de fondo, para entender bien la libertad, es el siguiente, ¿no? Porque el pensamiento ateo dice que si hay Dios, si hay una autoridad suprema, entonces no hay libertad humana. Eso es lo que piensa el ateísmo. El ateísmo dice que si hay una libertad, si hay un Dios superior, entonces no hay libertad del hombre. Sin embargo, el pensamiento cristiano afirma exactamente lo contrario. Si no hay Dios, en realidad no hay libertad del hombre. Solo Dios hace posible la libertad humana. Porque la libertad humana es una participación de la libertad de Dios. Y cuando Dios nos da una ley, o sea, una disciplina, nos da los mandamientos de la ley de Dios, eso no nos quita libertad, sino que nos ayuda a liberar nuestra libertad esclava. Nos ayuda a liberar nuestra libertad esclava. Porque la libertad no es el libre albedrío, hacer una cosa o su contraria. Como decía San Agustín, la libertad es la capacidad de hacer el bien. Tenemos un concepto erróneo de libertad, ¿no?, que es mero libre albedrío. No, la libertad es la capacidad de hacer el bien. Por eso solo Dios nos permite, nos da la capacidad de ser libres, ¿no? En consecuencia, ese equilibrio entre libertad y disciplina y sentido de la autoridad, y al mismo tiempo reconocimiento del sentido de la autoridad, e ir creciendo en la libertad de la toma de decisiones, es clave para la educación. Y hay que decir que la perfección de la libertad es la prudencia, ¿sí? La perfección. Una libertad perfecta es la del prudente. Es una libertad anclada en la verdad. Pero por desgracia esto es algo que se ha perdido en el parámetro cultural de nuestra sociedad. Pues bien, Jesús es el auténtico educador en una libertad unida a la verdad. Jesús unió para siempre verdad y libertad. Cuando Él dijo, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres.
Solo por la gracia del Espíritu Santo se puede solucionar el conflicto entre libertad y obediencia. Ese conflicto que todos sentimos entre libertad y obediencia, ese conflicto que lo hemos sentido cuando éramos pequeños y luego adolescentes, y vaya peleas que hemos tenido, ¿no?, en casa entre el adolescente, entre cómo conjugar libertad y obediencia, menudo lío es eso. Ese conflicto solo lo soluciona el Espíritu Santo. Decía Chesterton, decía, la libertad que más valoro es la libertad de obligarme a mí mismo. Es la libertad que más valoro. La libertad de ser capaz de obligarme a mí mismo, de exigir mi obediencia. Por lo tanto, el camino de la libertad pasa por habituarse a la obediencia. Si no, no somos libres. Y Miguel de Unamuno, fijaros bien, que este hombre luchó entre la creencia y la increencia, y es un espíritu atormentado, que tenía una mujer muy creyente y eso a él continuamente, ¿no?, le atraía, porque su mujer era un testimonio de vida cristiana muy grande. Él dice en su diario íntimo, dice esto: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Dice eso Miguel de Unamuno, y lo dice viendo a su mujer. Yo quiero tener la santa libertad del obediente, porque mi mujer, que es obediente, que es cristiana, al final le veo más libre que yo. La mujer más libre del mundo ha sido la que dijo que era la esclava del Señor, fíjate tú. La que dijo, he aquí la esclava del Señor. Esa es la mujer más libre que jamás ha existido. Luego, es importante, es necesario la educación en el corazón de Jesús para educar bien en la libertad y para insertar libertad y verdad. Repaso las claves que hemos presentado hasta ahora. Decíamos que la primera clave de la educación era la del equilibrio afectivo, de quien se sabe fundado en un amor que le quiere y le ama incondicionalmente. La segunda clave es la creencia en la verdad y la búsqueda de la verdad. Estamos creados para buscar y encontrar la verdad. La tercera clave a la que nos hemos referido es la clave de la fortaleza interior. Educar, como las metas no se consiguen inmediatamente, hay que tener capacidad de aguantar, de perseverancia, de saber sobrellevar los reveses, los fracasos, hasta alcanzar la meta. La fortaleza interior. La cuarta clave es la clave de educar en una libertad anclada en la verdad. El equilibrio entre libertad y disciplina. Y la última de las claves, la última clave de la educación es el equilibrio entre educación personal y educación comunitaria. Jesús educa de forma personal, pero lo hace en un contexto comunitario. Jesús educó a cada uno de los apóstoles, pero les educó en colegio apostólico. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Jesús nos conoce personalmente, como una madre que sabe tratar de forma especial a cada hijo. Yo no he escuchado nunca a una madre decir, que tiene 4 hijos, decir, qué iguales son mis hijos. No, siempre dice lo contrario. Dice la madre, qué distintos son mis hijos. Y le parece a cada uno que tiene que ser tratado de una manera especial. Y no se puede dar eso, café para todos, no. Pues uno requiere una palabra de más fortaleza, de más ternura. A veces eso suele originar celos. A veces suele originar celos, ¿no?
Sí, Jesús trataba a cada uno personalmente y tuvo sus problemas a ese respecto. Si os fijáis en el Evangelio, por ejemplo, en el capítulo 21 de San Juan, después de que Jesús ha tenido ese encuentro con Pedro y le ha preguntado, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y Pedro ha reafirmado su amor y le dice, ven y sígueme. Después cuenta el Evangelio de San Juan que por detrás venía Juan y entonces Pedro, que se ve que tenía sus celillos con Juan, porque claro, a él le había dicho que iba a ser mártir, que entregaría su vida, y sin embargo de Juan, parece que Juan iba a quedarse ahí sin, como de hecho ocurrió, ¿no? Que él no fue mártir, sino que tuvo una vida más larga. Fíjate, hay un texto que es increíble, ¿no? Que Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Y le responde Jesús, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme, ¿no? Ese a ti qué me parece impresionante en el Evangelio, diciendo, ya te estás tú pretendiendo comparar con el otro. ¿Por qué tú tienes que ser igual que Juan? Tú, Pedro, eres distinto que Juan. Yo tengo un designio para él que es distinto al otro. Ese a ti qué, tú ven y sígueme, nos hace entender que la educación, pues es que tiene que ser personal para cada uno. Saber educar es saber acompañar a cada uno según y discerniendo lo que Dios le pide para él, ¿no? Una educación personalizada. Pero, al mismo tiempo, también es importantísimo educar en un contexto comunitario, sin caer en singularismos, aprendiendo a ser uno más. Sí, aprendiendo a ser uno más. Sin pretender ser siempre el especial. Por ejemplo, cuando uno lee la regla de San Benito, el capítulo 71 de la regla de San Benito tiene un pasaje que es buenísimo, ¿no? Él habla de los grados de humildad y los grados de soberbia. Y advierte San Benito sobre las tendencias de soberbia. Y dice que una tendencia de soberbia, creo que es la cuarta, son 12 las que él señala. Él dice, una tendencia típica de soberbia es la del monje o la del novicio que pretende ser siempre el especial, que él nunca se va a poner en las normas de los demás. No, es que yo soy distinto, es que yo siempre tengo que tener una excusa para que yo tengo que tener una especie de permiso aparte de los demás, ¿no? Y San Benito dice, ponte en la fila con todo el mundo, aprende a ser uno más. Ojo con la tentación del singularismo, ¿no? O sea, es importantísimo en la educación conjugar el saber educar personalmente a cada uno sin ser el niño especial, sino aprendiendo también a enseñar a ser uno más. Porque Jesús, él se puso en la fila, cuando fue a bautizarse en el río Jordán, se puso en la fila con los demás, en esa humildad de mezclarse entre todos, que es muy educadora y muy sanadora del narcisismo de nuestros días, de que cada uno pretenda ser el singular, el distinto, ¿no? Someterse a la regla común es sanador de esa tendencia narcisista. Jesús, pues, purifica también la tendencia de los apóstoles de pretender ser cada uno singular, haz que uno se siente a mi derecha y otro a mi izquierda. Jesús educa a sus apóstoles a purificar su tendencia a la singularidad en la vida comunitaria. Luego, fijaros, otra clave de la educación es conjugar la educación personalizada con una educación comunitaria, en un contexto comunitario. Y os advierto una cosa, que uno de los problemas de nuestros días es que los niños no tienen hermanos, y sin hermanos es difícil educarse bien. Sin hermanos es muy difícil educarse bien. Decimos que hoy en día el narcisismo es un problema de nuestro tiempo, ¿no? Hombre, si uno tiene 7 hermanos es difícil ser narcisista, ¿sabes? Porque, a ver, difícil, ¿eh? No da margen, no hay margen para serlo. Pero si uno solo tiene más boletos de poder serlo. Bien,
Me parece que estas claves pedagógicas son muy importantes. Estas 5 claves de pedagogía nos dan a entender cómo Jesús es un paradigma de la educación. Y en el Evangelio, sin duda alguna, en el Evangelio tenemos también la luz suficiente para ver de qué manera educamos en la familia, de qué manera educamos en la escuela católica, de qué manera también educamos en la sociedad. El Evangelio es una fuente de revelación en la que Jesús se nos muestra también como el camino que conduce al Padre en el estilo de hacer las cosas. Os comparto que yo recuerdo que en mi adolescencia me llamó profundamente la atención aquel pasaje de Jesús ante la mujer pecadora, cuando a Jesús le dicen: aquí hay una mujer que ha sido sorprendida en adulterio, la ley de Moisés nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? La serenidad de Jesús de no entrar al trapo y no contestar. La serenidad de que en un momento tan dramático como ese, aguanta. Se agacha al suelo, escribe, está soportando un momento de tensión grandísima en la que Jesús está poniendo distancia a la trampa que le están poniendo. Escribe en el suelo. San Agustín dice: ¿qué escribía en el suelo? ¿Qué escribió en el suelo? Quizás se puso a escribir los pecados de los que estaban allí delante. Y de repente dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Yo recuerdo que cuando yo escuchaba ese pasaje evangélico, me llamaba profundamente la atención la madurez de Jesús, de su capacidad de afrontar esa situación. No solo lo que dijo, sino cómo actuó. Jesús, pues, es revelador en su pedagogía, en su estilo de hacer las cosas. Y también os voy a decir que a veces yo he pensado ¿de dónde aprendió Jesús esa pedagogía? ¿De dónde la aprendió? Hombre, sin duda alguna la aprendió de que Él es el Hijo del Padre. Y Jesús ve al Padre y tiene ciencia divina. Pero también, además de esa ciencia divina, Jesús también, sin duda alguna, aprendió, es modelo, porque Él tuvo modelos humanos, y fueron María y José. ¿Sí? Jesús también, aparte de ser hijo del Padre y aprender del Padre, Jesús aprendió de María y de José. Y algunas veces he pensado, por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio, que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda. Eso Jesús no lo aprendería del ejemplo de José, que hacía el bien y lo hacía ocultamente, de ese José que vivía la virtud oculto a los ojos de los hombres y sin embargo presente ante los ojos de Dios. Es decir, que sin duda alguna María y José fueron también una pedagogía para Jesús, sin duda, lo fueron. Y en el Evangelio, cuando vemos las reacciones de Jesús, en ellas estamos viendo las de sus padres, las de José y las de María también. Igual que nos pasa a nosotros, que ahora yo estoy hablando, pero detrás mío, pues claro que también está Ignacia y Esteban, mis padres, claro que están. Sin duda alguna, hemos recibido los dones de Dios a través de intermediarios que nos han dado signos de cómo ser testigos de la verdad delante de los demás. Por eso creo que debemos de enamorarnos del Evangelio, viendo en él un Jesús que es revelador del Padre, pero además también es revelador de lo mejor, de lo mejor que se puede aprender de los mayores maestros que ha podido dar a luz el género humano, que son José y que son María, y que le enseñaron a Jesús a ser maduro. Le dieron el don de la referencia
para la madurez humana. Os invito, pues, ¿no?, a que confiemos en el Evangelio. Cada vez que se nos proclama el Evangelio, que nos vamos empapando de palabras evangélicas, sin darnos cuenta nos vamos empapando de cómo es Jesús. Y eso nos capacita para educar a los demás, para decirles, pues, una palabra en la que sin ser conscientes de ello, estamos transmitiendo la presencia de Jesús y detrás de él la de José y la de María. Si os parece, vamos a concluir rezando por todos nuestros niños, por todos los adolescentes, por todos los jóvenes, por todas las personas que Dios ha puesto en el camino de nuestra vida y ante las cuales estamos llamados a ser educadores. Por todos ellos vamos a rezar un Padre Nuestro. Nos ponemos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.